El tema de la justicia ha estado tan presente en diferentes ámbitos en los últimos días, no solo lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, todo el tema de los nombramientos y el debate que se ha abierto a partir de toda la investigación que se sigue en contra del abogado Luis Hermosilla, sino que también vamos a estar abordando lo que ocurre, por ejemplo, en materia penitenciaria. Se había anunciado para estos últimos días de marzo la ampliación de la cárcel de Santiago. Bueno, temas que queremos conversar a esta hora con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien ha tenido la gentileza de llegar hasta los estudios aquí de Radio ADN. Ministro, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, gracias por venir. Partamos por el tema de la seguridad. Mañana ya entra en plena operación el Ministerio de la Seguridad Pública y el tema carcelario aparece como un eje central del combate a la delincuencia hoy en Chile, sobre todo a propósito de algo que hemos venido comentando, sobre todo, pero no únicamente, ¿no? La detención o las condenas incluso a líderes de bandas de crimen organizado, que hoy día están presos en distintos penales del país, lo que por cierto supone una buena noticia, pero la mala, dicen algunos, o el desafío para el sistema carcelario es que están en su zona de confort, porque muchas de esas bandas han surgido y operan de la mejor manera al interior de las cárceles. ¿Qué medidas han tomado por parte del Ministerio de Justicia, de Gendarmería, para enfrentar precisamente ese fenómeno, para partir por ahí? Sí, yo haría una aclaración. Hoy por hoy nosotros tenemos un sistema de máxima seguridad. En ese sistema de máxima seguridad tenemos un régimen bastante estricto, y diría que no se encuentran en una zona de confort los líderes de las bandas de crimen organizado. Cuando digo eso es cuando lo planteo en la lógica de que son bandas que incluso nacieron al interior de las cárceles, ¿no? Sí, efectivamente a nivel regional, es decir, a nivel latinoamericano. Exacto. Uno de los principales desafíos que tenemos en el sistema penitenciario de la región tiene que ver con que muchas de las bandas de crimen organizado que operan a nivel regional han nacido de las cárceles. Por ejemplo, el Tren de Aragua nació de la cárcel de Tocorón en Venezuela. El primer comando de la capital nace en las cárceles estatales en Sao Paulo y el Comando Vermelho nace en las cárceles estatales en Río de Janeiro. Son las principales bandas de crimen organizado que efectivamente nacen desde las cárceles. En nuestro país el desafío que tenemos, más que nazcan, porque por ejemplo los líderes que nosotros tenemos de las bandas de crimen organizado son generalmente extranjeros, generalmente vinculados con el Tren de Aragua. Más que nazcan es que utilicen la cárcel para fortalecerse o para seguir operando. Claro. Y ahí es donde nosotros hemos implementado desde el año 2023 que reaperturamos el establecimiento de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblado desde el año 2021 después de una remodelación. Hemos implementado un régimen estricto, ¿ya? ¿Qué significa este régimen? Para que la ciudadanía lo sepa y también, porque muchas veces se habla del régimen italiano, hay distintos personeros públicos que señalan que necesitamos un régimen más estricto en máxima seguridad, pero lamentablemente se desconoce que tenemos un régimen más estricto. Y ese régimen implica, entre otras cosas, que las personas se encuentran en celdas individuales, que tienen no más de 2 horas de patio al día, que salen al patio de manera diferenciada, que no tienen contacto con el exterior salvo por visitas que se realizan a través de un locutorio, es decir, no con contacto físico. Y además que tienen bloqueo de señal de celular y además no pueden ingresar ningún tipo de aparato al respecto. Y de hecho nosotros hace un tiempo atrás, después de una visita que yo hice a Colombia y Brasil, estamos evaluando también incluso que utilicen uniforme por una medida de seguridad. Y prontamente vamos a dar cuenta de si vamos a utilizar uniformes también en máxima seguridad. ¿Se va a implementar eso? Porque esto lo conversábamos hace un tiempo también con fiscales y ellos dicen, a ver, o sea, esto no es un tema por copiar las películas en términos bien burdos, porque acá incluso el vestuario se utiliza como una forma de diferenciarse, de generar estatus dentro de las mismas cárceles, y el tema de tener uniforme, de tener a todos los reclusos uniformados, reos condenados, es un tema también de orden. Sí, exactamente. Nosotros, después de un trabajo que hemos desarrollado, hemos visto que efectivamente, sobre todo máxima seguridad. Nosotros estamos pensando en los uniformes para máxima seguridad principalmente. No para todo el personal. No para todas las personas privadas de libertad, porque además tenemos una gran cantidad de personas privadas de libertad. Y en máxima seguridad en particular, lo que necesitamos es tratar de disminuir al máximo el tipo de cosas y la cantidad de cosas que se ingresan. Entonces, cuando las personas utilizan su propia ropa, se les permite ingresar ropa, ¿ya? Y se les permite sacar la ropa para lavarla. Entonces, para evitar esos tipos de circuitos,
es importante que el establecimiento penitenciario les entregue un uniforme, que además un uniforme que cuente con ciertas características, por ejemplo, que no sea inflamable, para que eventualmente no se utilice como método para realizar combustión dentro de los establecimientos. Entonces, ministro, usted habla de la cárcel de alta y máxima seguridad que se rehabilita después del el 2023, después de lo que pasó el 2021 con esta reestructuración, pero ¿qué pasa en penales de regiones con la máxima seguridad? Sí, una excelente por pregunta. Lo pronto, en Arica, en el norte del país, donde también hay detenidos que pertenecen a bandas de crimen organizado, por ejemplo. No, te agradezco mucho la pregunta porque también nos permite explicar lo que hemos hecho en estos últimos 3 años. Efectivamente, cuando nosotros asumimos como gobierno, existían 300 plazas de alta y máxima seguridad a lo largo del país. Actualmente tenemos el doble de esas plazas. Y por ejemplo, en Arica, en el penal de Hacha, cuando nosotros asumimos como gobierno, al poco andar vino la investigación del clan de los Gallegos, y en esa investigación se tomaron detenidos a los principales líderes de estas bandas criminales. Sin embargo, en Arica no teníamos habilitado el módulo de máxima seguridad. Y lo que tuvimos que hacer, no sé, ustedes pueden revisar la prensa de la época, tuvimos que, con permiso de la Corte, trasladar a esas personas a módulos de máxima seguridad que se encontraban habilitados, porque solo teníamos 300 plazas a lo largo del país. Sin embargo, nosotros ya hemos rehabilitado ese módulo, gracias a un trabajo que hicimos con el gobierno regional de Arica, que me aprovecho de agradecer porque nos ha colaborado mucho en el sistema penitenciario, sobre todo de la región, y hoy por hoy tenemos habilitado la máxima seguridad en Arica. Pero también hemos tomado medidas legislativas, porque otro de los problemas que teníamos y por qué es necesario que estén, por ejemplo, dentro de la región en la cual cometieron el delito, porque los juicios se desarrollan en esa región. Sin embargo, desde el año pasado está vigente la ley de reincidencia, en la que hicimos un conjunto de modificaciones al Código Procesal Penal, con el objeto, entre otras cosas, de permitir los juicios telemáticos en casos de alta complejidad. Sí, claro. Y eso nos ha permitido desarrollar algo que antes se podía desarrollar siempre y cuando todos los intervinientes estuvieran de acuerdo. Y por cierto, las defensas no necesariamente están de acuerdo. Hoy por hoy tenemos esa habilitación y una de las medidas que también hemos visto, porque en los traslados a los tribunales, sobre todo en juicios de crimen organizado que duran meses, son los puntos más débiles que tiene el sistema penitenciario. Ministro, entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hicimos esta reforma legal también. Cuando usted nos menciona este tipo de cosas, cuando nos hablaba de la máxima seguridad, el tema de los uniformes, de evitar que ingresen cosas al interior de la ropa, seguimos viendo en paralelo, por ejemplo, el tema de los pelotazos hacia la cárcel, donde ingresan todo tipo de elementos, porque eso sigue pasando. Usted me dirá si ha disminuido o no, pero además también en paralelo sale, por ejemplo, información como el informe de la Contraloría, que detecta que solo 10 cárceles en el país utilizan los inhibidores de señal de telefonía celular, y si usted quiere, esto se ha llevado a la caricatura, pero es un hecho de la causa cuando se dice que incluso en algunas cárceles el desbloqueo se elimina conectándose al Wi-Fi. ¿Cómo se enfrentan ese tipo de cosas que contrastan con esto que usted nos plantea, no en su totalidad, pero sí que ponen un punto y donde dice, bueno, hablan de máxima seguridad y los teléfonos se pueden conectar a Wi-Fi, o en la penitenciaría los pelotazos siguen a la orden del día, por ejemplo? Sí. No, yo no niego que tengamos inconvenientes, no niego que tengamos desafíos, tampoco que hayan cosas por hacer. De hecho, tenemos muchas cosas por hacer. Y es más, uno diría, el trabajo en seguridad penitenciaria es un trabajo de todos los días, todo el día, ¿ya? Porque usted tiene personas privadas de libertad a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las contingencias que tiene cualquier sistema penitenciario, y por cierto el nuestro, son permanentes. Y el trabajo en seguridad penitenciaria es permanente. Algunas cosas, por ejemplo, para evitar los pelotazos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho cosas que no se habían hecho en 15 años, y no estoy exagerando. Si usted recorría el sector de Pedro Montt y Santiago 1, tenía prácticamente estructuras, containers que vendían comida, se usaban de guardería, que habían estado ahí por más de 10 años y que eran los lugares en los cuales se preparaban los elementos prohibidos que se ingresaban a los establecimientos penitenciarios. En un trabajo con la municipalidad, con Carabineros de Chile, limpiamos toda esa zona. Pero además nos propusimos limpiar toda la zona de los comercios ambulantes que existían, estructuras realmente, que además funcionaban completamente al margen de la ley, en muchos establecimientos penales. Y hemos hecho esto en Antofagasta, hemos hecho esto en Alto Hospicio, hemos hecho esto en Rancagua, en todos los penales, los cuales alrededor de los establecimientos penitenciarios se establecían, como le decía, estructuras para el ingreso de elementos prohibidos. ¿Y el efecto es que ha disminuido, por ejemplo? El efecto es que nos disminuye muchísimo. ¿Sí? Ya, pero hemos trabajado con la seguridad perimetral de Carabineros también, con la colaboración de Carabineros, porque Gendarmería no puede actuar más allá de los muros del establecimiento penal. Y ahí también con eso hemos disminuido mucho.
de que sigue ingresando, por cierto. Y para eso también hemos mejorado la tecnovigilancia, hemos comprado máquinas de rayo X, escáneres corporales, que teníamos muy poco en los establecimientos penales. Nosotros hemos triplicado lo que teníamos al comienzo. Hemos generado tipos penales. El ingreso de teléfonos celulares y la tenencia de un teléfono celular desde el año 2023 y finales del 2020 y comienzos del 2024 es un delito. Ya, pero ministro, antes de eso no era un delito. Ya, pero en este aspecto, ministro, después de 3 años de gobierno, usted no lleva los 3 años, digamos, en funciones, pero ya lleva un largo tiempo como ministro de Justicia. ¿Cuál es su evaluación del trabajo de Gendarmería en este ámbito? Porque acá abiertamente se reconoce que hay algunos gendarmes corruptos o que hay algunos gendarmes que han sido amenazados, ellos y a sus familias, y por lo mismo facilitan el ingreso de todos estos elementos a las cárceles. Sí. Bueno, primero que todo, yo le diría que de los 20.000 funcionarios de Gendarmería de Chile, su gran mayoría son personas que hacen un trabajo muy difícil, en un contexto muy complejo, con muy poco reconocimiento y muchas veces que no había tenido los apoyos gubernamentales que se requería para realizar esos trabajos. Si nuestro país mantiene el control de los establecimientos penitenciarios, con todas las dificultades que eso tiene, pero en nuestro país no ocurre lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, no ocurre lo que ha pasado en otros países en los que han tenido que ingresar las Fuerzas Armadas para retomar el control de establecimientos penitenciarios. Eso en nuestro país no ocurre. Tenemos situaciones que son complejas, situaciones que hay que mejorar. Yo le diría, si la institución logra mantener el control de los establecimientos penitenciarios pese a la sobrepoblación y los nuevos fenómenos criminales, porque la gran mayoría de sus funcionarios desarrolla la labor de una manera que es encomiable. Ahora bien, nosotros hemos sido muy claros desde que iniciamos el gobierno. En su momento yo como subsecretario de Justicia y después ahora como ministro, hemos sido muy claros que no vamos a permitir que ningún funcionario se aparte de sus obligaciones, tanto estatutarias como, por cierto, sus obligaciones legales. Y eso implica que cualquier funcionario que se aparte de su labor se tiene que aplicar las sanciones que correspondan. Ministro Gajardo, en relación al tema de los... Yo quería hablar de inhibidor. Es que eso le quería preguntar, porque en ese momento Gendarmería y usted salieron primero a criticar que esto haya sido filtrado, porque se trataba de un informe secreto, que ya vamos a hablar de eso. Pero también han dicho que esto es mentira, que en el fondo el sistema está funcionando. No sé si dijeron el término mentira, pero dijeron este sistema está funcionando. La ciudadanía se tiene que quedar con eso. ¿Mintió la Contraloría? ¿Miente el informe de Contraloría? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el contraste? Porque la Contraloría dice que solo son 10 cárceles, que eso puede explicarse porque esto es un proceso gradual, pero lo del tema del Wi-Fi, por ejemplo, es mentira, que se pueden conectar los teléfonos a Wi-Fi y bloquear o saltarse el tema del inhibidor. ¿Cuál es el contraste con el informe de Contraloría que tiene el Ministerio? Sí, bueno, primero que todo no lo pondría en el sentido de suma cero. ¿Ya? Pero ustedes dijeron que o algo dicotómico. Esto sí estaba funcionando. No lo pondría de manera dicotómica, y de hecho lo que nosotros hemos dicho es, el sistema de inhibidores, tal como lo señala el propio informe de Contraloría, funciona. ¿Ya? Ahora bien, la Contraloría hace 8 observaciones, y esas observaciones señalan en que son cuestiones que hay que corregir en la implementación de un sistema de inhibición. Para que tengamos contexto, nosotros cuando asumimos como gobierno no estaba funcionando ningún tipo de inhibición de telefonía celular, ninguno. ¿Ya? ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos, vamos a revisar la tecnología que hay en el mercado y vamos a implementar lo que se pueda en razón de la mejor tecnología que exista. Y ese es precisamente este sistema de gestión de celular que implementamos en 3 establecimientos penales, que es Santiago 1, en la ex penitenciaría y el recinto especial de alta y máxima seguridad, donde tenemos más de 12.000 personas privadas de libertad. Y en cuanto lo implementamos, se señaló que este sistema no estaba funcionando y por eso se generó, a través de una denuncia, esta auditoría de parte contraria. Contraloría estuvo en agosto del año pasado en terreno y ahí en agosto del año pasado nos dice, mire, ojo, la empresa no comprobó que el sistema funcionara en 2 días en ciertas horas del día. Úrsele una multa. Eso no significa que el sistema no funcione. ¿Ya? Significa que en dos días distintos, en 2 momentos del día, en horas específicas, la empresa no tuvo cómo corroborar que el sistema funcionó. Segundo, ojo con las redes Wi-Fi, que los internos están utilizando distintos métodos para conectarse a esa red debido a que no tienen señal de celular. Entonces eso se da cuenta de varias cosas. Primero, que funciona, y segundo, que lo que le señalaba hace poco, en el fondo,
los reos, entre otras cosas, están permanentemente tratando de vulnerar los sistemas de seguridad que usted implemente. ¿Ya? Y ese es un desafío con el que usted tiene que trabajar. Y además nos da un conjunto de otras recomendaciones para el mejor funcionamiento de este sistema. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos implementado. De hecho, muchas de las recomendaciones que da Contraloría, nosotros ya las tenemos implementadas. Y es más, nosotros tenemos una nueva licitación que se encuentra ahora en desarrollo, cuyas bases por el monto del contrato tienen que ir a toma de razón de Contraloría, y las recomendaciones que nos dio Contraloría para el mejor control del sistema se incorporaron en esas bases de licitación que están actualmente publicadas para el día de mañana poder adjudicarse. Ya. Que va a implementar este sistema de inhibiciones nuevos establecimientos penales más. Ya. Esto es algo con el que no solo lidia nuestro país, todos los países en este tipo de cuestiones tienen que ir lidiando con actualizaciones permanentes, cambio en el comportamiento de los establecimientos penales, los internos que tratan de vulnerar este sistema y tienen que ir actualizándose. Y yo lo que he señalado públicamente es que nosotros recogemos de una manera muy importante el informe de Contraloría, porque nos permite precisamente mejorar aquellos procesos para que este sistema sea más eficiente. Y otra cosa es lo que nosotros hemos señalado respecto a que no puede ser que un informe reservado se filtre, no porque lo diga yo, sino porque la ley de Gendarmería y nuestra propia Constitución establece que hay actos reservados por motivos de seguridad nacional. Y este es ese tipo de cuestiones que son reservadas por seguridad nacional. Entonces, que el informe circule libremente, que medios de comunicación, porque alguien se los entregó, no es responsabilidad de los medios. Ya, pero en este caso, ¿quiénes serían los diputados de la UDI? Nosotros denunciamos para que aquellos responsables tengan que dar cuenta de sus hechos porque entregaron algo que es reservado. Y es reservado, insisto, es reservado, lo dice la ley de Gendarmería, por razones de seguridad nacional. Ok. Ministro, lo decíamos en la presentación de esta entrevista, se había señalado que antes de finalizado el primer trimestre de este año, que termina hoy, 31 de marzo, se iba a anunciar los detalles de la expansión, de la ampliación de la cárcel de Santiago para este módulo de alta seguridad, algo que ha sido resistido desde la anterior administración municipal con la alcaldesa Hasler. El actual alcalde Desbordes ha ido varias veces a tribunales, no le ha ido bien en un par de instancias, pero él adelantaba una serie de demandas civiles para frenar esta expansión de la cárcel. ¿Se va a construir esta ampliación de la cárcel de Santiago? La cárcel se va a construir y lo que usted señala da cuenta de un hecho que es bien sintomático. Todos los sectores políticos están de acuerdo en que necesitamos ampliar nuestro sistema penitenciario. Para eso nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria. ¿El tema es dónde y cómo? En pleno desarrollo, donde estamos construyendo nuevas cárceles, en pleno desierto, entre otras, ¿ya? Y estamos ampliando cárceles que también están en pleno desierto. Ya, pero la ampliación en Santiago. Y la ampliación de Santiago 1 es necesaria porque en Santiago 1, en la ex penitenciaría, tenemos sobrepoblación y tenemos un terreno que es colindante a ese sector. Y en ese terreno colindante perfectamente podemos realizar esta ampliación que nos va a permitir que no tengamos sobrepoblación en Santiago 1 y en la ex penitenciaría. Ya, eso se va a anunciar con los detalles a más tardar hoy día, ya lo habían anunciado ustedes. ¿Qué va a pasar? Claro, nosotros nos autoimpusimos un plazo, que era que dentro del primer trimestre íbamos a hacer el llamado a la licitación. Nosotros ya hemos anunciado los detalles, es una ampliación importante, hemos anunciado también la cantidad de recursos que se va a realizar, en la modalidad, que es una ampliación a través del sistema concesionado, y estamos terminando de afinar los detalles respecto a las bases de licitación para los próximos días, próximas semanas. Dentro de este mes vamos a publicar las bases de esta licitación. Ya estamos dentro de los plazos, dentro de todo. En el fondo nosotros nos autoimpusimos para tratar de desarrollar esto lo más rápido posible. Hay algunos casos, por ejemplo, la ampliación de Antofagasta, pudimos avanzar más rápido de lo que esperábamos, y de hecho la ampliación de Antofagasta ya se está realizando. Yo estuve hace un par de semanas en Antofagasta viendo cómo ya comenzaron la obra. La nueva cárcel de Calama terminamos el diseño antes de lo que esperábamos, y en esta estamos un par de semanas retrasados. ¿Serían 500 plazas más? 600 plazas con una ampliación total de 1.600 plazas. Tiene 2 etapas. Ya, primero 600 plazas y después 1.000 plazas más. ¿Y todo de máxima seguridad? No. Una parte máxima seguridad y el resto para la población común. Okay. Ministro Jaime Jardo, el tema de los nombramientos en el Poder Judicial.
hemos visto agudizarse una crisis que la propia Corte Suprema y el Poder Judicial buscaba dejar atrás a propósito de nuevas revelaciones con ministros de Corte de Apelaciones como Antonio Ulloa, que siguen incluso en su cargo, y se han revelado un montón de conversaciones con Luis Hermosilla y la influencia que el abogado habría tenido en nombramientos de jueces y en nombramientos de fiscales judiciales. ¿Por qué se le quitó la urgencia o por qué se sacó el pie en acelerador al proyecto que ingresó el gobierno para modificar el sistema de nombramientos? En plena crisis fue la respuesta política que se encontró para enfrentarla, pero está terminando el gobierno, le queda un año de gobierno a al presidente Gabriel Boric, y el proyecto no muestra muchos avances, digamos. Sí, no, solo precisar, todo lo contrario, el proyecto tenía avances. Tuvimos, creo que la semana antepasada, la votación en general del proyecto. El proyecto ha tenido siempre urgencia. Pero esto entró el año pasado. Claro. Porque se vota en general recién ahora. También para que la ciudadanía lo sepa principalmente. Nosotros en octubre del año pasado ingresamos una reforma a la Constitución. Uh-huh. El sistema de nombramiento se encuentra en nuestra Constitución. Las reformas a la Constitución, uno siempre esperaría que tengan una discusión rápida, pero no una discusión que no implique tomarse los tiempos que se requiere, porque es nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, a pesar de aquello, en octubre del año pasado se iniciaron un conjunto de audiencias públicas donde se escuchó a todos los principales actores que tienen antecedentes sobre cómo reformar el sistema de nombramiento, académicos, jueces, la Corte Suprema emitió su informe, etcétera. Y en marzo de este año, entre medio tuvimos el receso legislativo, y en marzo de este año lo aprobamos en general de manera unánime. Es decir, el proyecto está avanzando. Se fijó un plazo de 3 semanas de indicaciones, y en abril vamos a retomar la discusión en particular. Y hay plena conciencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de que debiéramos resolver rápidamente, a pesar de que es una reforma de la Constitución y tiene esta paradoja, ¿no? En el fondo tenemos una urgencia que resolver, pero como es una reforma de la Constitución, también tenemos que hacerlo bien. Ya, ministro, y como ministro de Justicia, ¿cómo enfrenta este revival de la crisis del Poder Judicial a propósito de las nuevas revelaciones? Conversábamos durante la semana pasada, Francisca Carvajal, nuestra reportera, conversaba con el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y él decía que era muy crítico de la forma en que la misma Corte ha enfrentado estos temas, en temas de la confianza, en temas de acreditar ante la ciudadanía independencia y objetividad. ¿Cómo lo evalúa usted? Antonio Ulloa sigue estando en su cargo en la Corte de Apelaciones, nunca ha sido suspendido por lo pronto de ese cargo. ¿Cómo evalúa el manejo de la Corte Suprema y del Poder Judicial para enfrentar su propia crisis, más allá del avance del proyecto en términos políticos? Sí, lo del proyecto es relevante porque nosotros es la acción que tenemos para poder resolver esto de manera en el fondo, ¿ya? Y con eso hemos avanzado de manera importante. Con la Corte nosotros tenemos una relación institucional. La Corte ha tomado medidas disciplinarias o ha abierto procesos disciplinarios respecto a los jueces que se han visto involucrados en estos casos. Sí. Hay procesos penales en curso y nosotros mantenemos una permanente comunicación, yo en particular con el presidente de la Corte Suprema, para ver esto cómo afecta al Poder Judicial. ¿No ha podido hacer más el Poder Judicial para enfrentar su propia crisis? Es que el Poder Judicial ha tomado las medidas que puede tomar. En el fondo ha abierto los procesos disciplinarios que se tienen que abrir y hay investigaciones penales en curso. Lo que nosotros hemos planteado es que eso tiene que esclarecerse y yo comparto con usted, ojalá lo más rápido posible. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque el sistema de justicia y en particular el Poder Judicial lo que implica es que nosotros tengamos la confianza de que cada vez que tenemos un problema jurídico que vamos a someter al conocimiento de los jueces resuelvan conforme a derecho, de manera imparcial, de manera oportuna, y no haya ningún otro antecedente ajeno a aquellas cosas que señalé, es decir, en el fondo, ajenos a la ley para resolver un conflicto de relevancia jurídica. Es que a la luz de los antecedentes que hemos conocido en el último tiempo, eso no está pasando. O sea, hay una serie de jueces que ahí fueron puestos a dedos por ciertos sectores políticos. Y nos decía, citando esta misma entrevista que nos dio el ministro Milton Juica, el exministro Juica, dice que la intervención del poder político en el nombramiento de jueces es vergonzoso y que nunca antes había existido un poder judicial tan desacreditado como el que existe actualmente. ¿Usted está de acuerdo con él?
Nosotros creemos que efectivamente, y no lo decimos solo nosotros, sino que hay distintas encuestas que se han hecho de manera transversal durante el último año, que dan cuenta de la confianza de la ciudadanía respecto al Poder Judicial, y hoy por hoy la confianza de la ciudadanía está en el nivel más bajo respecto al Poder Judicial. Ya, y el punto acá no son los nombramientos, el tema es, a partir de esos nombramientos, ¿cómo se pudo haber fallado a favor o en contra de determinada situación? ¿Cree usted que aquí va a haber que revisar fallos? Mire, nosotros lo primero es que efectivamente lo que está más en boga, por decirlo de alguna manera, respecto a la ciudadanía es si el sistema de nombramientos da cuenta de que las personas que están en sus cargos son las personas más capaces, más idóneas y que tienen el mérito suficiente para estar ahí. Y no hay ninguna otra consideración. Y ese es precisamente lo que nosotros como gobierno, dentro de la órbita de nuestras atribuciones, podemos hacer para mejorar. ¿Y qué es lo que hicimos? Poder presentar una reforma a la Constitución para el sistema de nombramiento. Respecto a los casos vigentes, lo que tenemos que hacer es esperar las investigaciones que están en curso. Y ahí la Corte Suprema ha abierto procesos disciplinarios y además investigaciones penales en curso. Y lo que nosotros esperamos, pero son otros actores distintos del gobierno los que tienen que realizar esto. Nosotros esperamos que esto se realice rápidamente, se esclarezcan rápidamente las distintas responsabilidades o no que hay, porque eso es importante. Pero le insisto, si estas personas fueron nombradas no por sus capacidades, no por sus talentos, sino que fueron nombrados a dedo, influidos por cierto sector político, ¿usted cree que no solo esos nombramientos deben ser revisados, sino que también sus fallos? Lo que nosotros señalamos es que las personas, si es que hay cualquier o falta a la conducta ministerial en sus nombramientos, que es responsabilidad disciplinaria, o eventualmente contraprestaciones, es decir, algún delito, las personas van a tener que responder por sus actos, ¿ya? Y luego de eso, las personas que eventualmente crean que se vieron perjudicadas por algún fallo, tendrán las acciones que le entrega el ordenamiento jurídico para resolver aquello. Sin embargo, nosotros, y por eso es bien importante que la ciudadanía sepa que se están haciendo cosas. Para resolver el problema de fondo, que es decir, el sistema de nombramiento, el gobierno presentó la reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramiento. Reforma que es muy anhelada además en nuestro sistema político, desde el año 90. ¿Ya? Y respecto a los procesos en curso, hay investigaciones abiertas, tanto disciplinarias, en el caso de que hubiera mala conducta de algún juez, o penal, en el caso de que hubiera la comisión de algún delito. Ministro Jaime Gajardo, como militante del Partido Comunista, ¿le gustaría tener pronto un candidato o candidata presidencial? Yo encantado le respondo esa pregunta, pero vengo acá como ministro de Estado, y como ministro de Estado lo que le puedo decir es que espero que prontamente el oficialismo tenga todos sus candidatos para participar de una primaria lo más unitaria posible, lo más amplia posible, que nos permita enfrentar las próximas elecciones. Como ministro de Justicia del Partido Comunista, ¿ve alguna posibilidad de que un candidato de su partido llegue a la presidencia de la República? El otro día el ministro Cataldo recordaba y decía que él en carne propia ha vivido el anticomunismo en Chile. ¿Usted comparte esa visión? Yo creo que hay mucho anticomunismo en nuestro país, muchas veces también por una falta de información. El Partido Comunista es un partido que tiene más de 100 años, que ha participado en distintos gobiernos, desde los gobiernos del Frente Popular, con Pedro Aguirre Cerda y otros presidentes en adelante, y no hay ninguna razón por la que no podría haber algún presidente o presidenta del Partido Comunista. ¿Es incómodo para una ministra estar desplegándose por el país ante la eventualidad de ser candidata, como le ha achacado la derecha a la ministra Jara, que le pide explicaciones, porque al parecer estaría ocupando, como según la acusación de ellos, como el aparataje del Estado para hacer campaña? Yo creo que todavía hay tiempo para que los distintos candidatos o candidatas se puedan inscribir. Los plazos legales son hasta fin de mes, y por ende hay que esperar las decisiones que tomen los partidos, y eventualmente los ministros y ministras estamos acá hasta que el presidente cuente, hasta que nosotros contemos con la confianza del presidente, así que no tengo mucho más que agregar. Ya, muy disciplinado. Ministro Jaime Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en ADN. Ministro, que le vaya muy bien.